para el curso y para ustedes profundizar un poquito en el tema de las secretarías de la Presidencia de la República. Principalmente aquí estaba yo concentrado leyendo el artículo constitucional y una sentencia que dictó la Corte de Constitucionalidad en vista de que pues, algunos abogados o partes interesadas habían presentado varias inconstitucionalidades en contra de estas secretarías que ha creado la Presidencia de la República. Y les voy a leer el artículo y parte de la sentencia para que nos amplíe un poquito el panorama. Yo tengo mi Constitución, si ustedes la tienen a la mano, me gustaría que siguieran la lectura conmigo para que pudiésemos avanzar. Y de la Constitución que yo tengo, que es la que edita la Corte de Constitucionalidad, pues leerles parte de esa sentencia donde pues, declaró que no son inconstitucionales estas secretarías. Dice el artículo 202, partiendo siempre como lo hemos hecho en nuestro estudio del derecho administrativo, y así lo tienen que hacer en todas sus clases, partiendo de la norma constitucional, que es la superior jerárquica. Dice el 202, secretarios de la presidencia. El presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Si nos damos cuenta, no les determina un número, le deja abierta la posibilidad de crear las secretarías que considere necesarias en su gobierno, en su administración. Pues está acostado un besito. Solo les rogaría apagar su micrófono, por favor, compañeros. Luego dice, las atribuciones de estos serán determinadas por la ley, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que hay una ley específica que es la ley del organismo ejecutivo. Pero pongámosle mucha atención a esta sentencia, que es sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Tengo acá el dato de fecha 28 de enero de 2009. Dictada en el expediente 2861-2007. Y dice así, parte de la sentencia, le llamamos parte conducente de una resolución. Las secretarías de la presidencia son dependencias que colaboran en el cumplimiento de las funciones de este organismo y especialmente, pongan atención, ¿verdad? Porque ahí si es pregunta de un examen privado, en esta sentencia estaría la respuesta más ecuánime, más apropiada para responder en un examen privado. Repito, dice la parte conducente de esa sentencia, las secretarías de la presidencia son dependencias que colaboran en el cumplimiento de las funciones del organismo, se refiere al organismo ejecutivo, y especialmente de las que competen al presidente y vicepresidente de la República. Luego hace mención del artículo 202, dice el artículo 202, primer párrafo del texto fundamental indica: el presidente de la República tendrá las secretarías que sean necesarias. Las atribuciones de estas, ¿verdad? O de estas secretarías serán determinadas por la ley. Por su parte, la ley del organismo ejecutivo, que es la ley especial, ¿verdad? Según esa jerarquía de las normas, dice la ley del organismo ejecutivo en su artículo 8, primer párrafo, señala: las secretarías de la presidencia son dependencias de apoyo de las funciones del presidente de la República. De esa cuenta, es claro que las secretarías de la presidencia desempeñan tareas de asistencia al presidente de la República
coadyuvando con esto en las funciones que constitucionalmente le están contempladas. Entonces, más claro no puede estar. Por eso es importante, si usted quiere seguir el consejo, de que la Constitución que nos sirve para estudiar, porque nos amplía, hay jurisprudencia al pie de cada artículo constitucional, y recuérdense que la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad quiere que diga. Es el ente encargado de interpretar nuestra Constitución política de la República de Guatemala. Entonces yo le diría, adquiera esa Constitución, igual que su ley de amparo, que le va a ser de mucha utilidad, no solo en el estudio de los semestres regulares, sino también para su examen técnico profesional. Muy bien, ahora como pregunta, ya desarrollando el tema en mi clase, ¿cuál es la función de la Secretaría de la Presidencia de Guatemala? Con lo que leímos en el artículo y en la sentencia podríamos responder. Pero miremos acá en clase algunas de esas funciones. Ya vimos que es colaborar, coadyuvar, ayudar al presidente, al vicepresidente en sus funciones. Pero miremos acá dentro de nuestro curso cuál es la función de esas secretarías de la Presidencia de Guatemala, que vemos que al igual pues le sirven al vicepresidente de la República de Guatemala. Entonces, las principales funciones que desempeñan las secretarías de la presidencia se relacionan con la formulación de la política general de gobierno, ¿verdad? Tiene que tener un plan de gobierno el presidente, vicepresidente y todo su equipo de trabajo. Como les repito, ya sabemos, estamos a las puertas de elecciones presidenciales, vicepresidenciales, diputados al Congreso de la República de Guatemala, alcaldes municipales, así como su consejo municipal y sus síndicos, ¿verdad? Que son los que se van a elegir el 25 de junio, tal como está programada la fecha por el Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que oportunamente, y llevándole congruencia y secuencia a nuestro curso, pues tendremos el próximo miércoles un laboratorio sobre la ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Y no es algo antojadizo, sino que está en el programa y forma parte de esa gran cantidad de leyes administrativas que ustedes tienen la obligación de leer en Administrativo 1, 2 y Procesal Administrativo y llevarlas todas a su examen privado. Entonces, tiene que haber un plan de gobierno para que, dependiendo de eso, pues ya vimos que la Constitución faculta al presidente de la República de crear la cantidad de secretarías de la presidencia y vicepresidencia que le sean necesarias. Entonces, pero ese plan tiene que ir con un apoyo jurídico y administrativo, ¿verdad? Lógicamente, el norte que le marca hacia dónde tiene que ir cada una de esas secretarías que el señor presidente de la República pueda crear en su gobierno, ¿verdad? El actual gobierno ha trabajado con las que ya estaban, ¿verdad? No ha creado ni una secretaría nueva. Eso podría ser también pregunta de privado. Entonces, el apoyo que necesita el presidente de la República o su gobierno es también que le asistan en asuntos privados y oficiales. Tener una coordinación del sistema de consejos de desarrollo, ¿verdad? Que también son importantes, urbano y rural. Y también de informar, ¿verdad? A la población.
Por eso es que tenemos, vamos a ver más adelante, una Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia, porque ese es el medio informativo del quehacer del gobierno del actual presidente y su equipo de trabajo. Ahora bien, ya teniendo bien claro cuál es la función, ¿verdad? Lo determina la Constitución, las leyes administrativas, en qué pueden coadyuvar, ¿verdad? Para que ese plan de gobierno, entre comillas, sea exitoso. No podríamos llegar a la presidencia si no tenemos un plan de gobierno. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de escuchar y ponerle atención ahora a los candidatos a la presidencia, al Congreso y también a alcaldes municipales, ¿verdad? Yo si estuviese presente en un foro, escuchando hablar a uno de estos candidatos, lo primero que le preguntaría es, ¿cuál es su plan de trabajo? Por favor, compañeros, su micrófono. Eso es lo que, pues, a mí me interesaría saber para tomar una decisión, ¿verdad? De por quién voy a votar, ya sea para presidente, alcalde, ¿verdad? Que son los que se eligen, o diputados también en esas elecciones generales. Entonces, ahora vamos a ir a la naturaleza de la Secretaría de la Presidencia. Lógicamente, estamos hablando de una naturaleza jurídica, ¿verdad? Entonces, esa naturaleza de las secretarías de la presidencia son dependencias de apoyo, esa es su naturaleza, a las funciones del presidente de la República y vicepresidente, esa es su naturaleza, ¿verdad? Esa es la razón de existir, ¿verdad? Son instituciones, son dependencias administrativas que le sirven de apoyo al presidente de la República y al vicepresidente y a todo el equipo de trabajo en general. Esa sería una respuesta adecuada a cuál es la naturaleza de las secretarías de la presidencia. Pongan atención, no ejercen funciones de ejecución, ¿verdad? Eso es importante, eso vendría a ser como una característica principal. No ejercen funciones de ejecución, ¿verdad? De ningún programa, ¿verdad? De ningún programa. Solo ejercen los ministros, viceministros, los gobernadores y también los alcaldes municipales en el poder local en su municipio. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo tengan presente en relación a las secretarías de la presidencia. De ningún programa, de ningún proyecto y de ninguna función a cargo de ministerios u otras instituciones de gobierno, ¿verdad? No vienen a suplir al ministro, al viceministro, a los gobernadores, a los alcaldes, ¿verdad? Su naturaleza es ser apoyo al equipo de gobierno. Esa es la naturaleza. Me gustaría que tuviésemos presentes algunas secretarías que nos las podrían preguntar en un examen privado. De las distintas que hay, mencionemos algunas que son, pues, digamos, relevantes, porque todas son importantes, y algunas que, pues, se van distinguiendo también por sus siglas, sus abreviaturas. Entonces tenemos la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, ¿verdad? Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República. O sea, sus siglas con mayúsculas es la SAAS, ¿verdad? La S-A-A-S, la SAAS. Por lógica, ¿verdad? Por su nombre podemos deducir que se encarga de la seguridad del señor presidente, del señor vicepresidente. También tiene que ver con la seguridad de los ministros, viceministros, etcétera, ¿verdad?
son los que hacen avanzada. Por ejemplo, si el presidente se va a presentar, ya sea en un hotel, en un teatro nacional, en un departamento, en un municipio, viajan con mucha anterioridad, con mucha anticipación, para verificar, ¿verdad?, que la visita del presidente o el del funcionario no corra ningún riesgo. Entonces, esa es una de las funciones. Por eso le hemos dado alguna relevancia, ¿verdad? No es que sea más o que sea menos. Luego tenemos la Secretaría de Asuntos de la Presidencia de la República. Secretaría de Asuntos, Agrarios de la Presidencia de la República. Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República. Por sus siglas sería SAA, con mayúsculas, ¿verdad? La anterior es la SAAG, que termina con S. Le quitamos la S, ¿verdad? Y nos queda SAA, que es Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República de Guatemala. También podemos deducir por lógica, ¿verdad?, que de qué se encarga. Brindar apoyo, ¿verdad? No desarrolla proyectos ni programas, brindar apoyo, brindar asesoría, asistencia, ¿verdad? Por su nombre es lógicamente todo el aspecto agrario del país. Recuérdense que Guatemala es un país eminentemente agrícola, ¿verdad? Aparte de las divisas que recibe de todos nuestros conciudadanos, ¿verdad?, guatemaltecos que viven, residen y trabajan fuera del país y mandan recursos económicos para mantener a sus familias. Eso viene también a fortalecer el presupuesto de la nación, pero principalmente la actividad número uno, llamémosle así, del país, son los aspectos agrarios, ¿verdad? Los productos agrícolas, que hay mucha diversidad en Guatemala. Entonces tenemos otra presidencia o secretaría, perdón, de la presidencia, que ya habíamos hablado, que es la vocera del señor presidente, porque todo esto, lo que haga el gobierno, hay que comunicarlo. Entonces está la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República de Guatemala. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Sus siglas las voy a deletrear en mayúsculas: SCS, una P y una R, ¿verdad? Esas serían las siglas de esta secretaría. Una S, una C, una P y una R. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República de Guatemala. Luego tendríamos una Secretaría de Coordinación Ejecutiva, ¿verdad?, de la Presidencia, ¿verdad?, que le va a ayudar a ejecutar, ¿verdad?, algún presupuesto del Estado, un proyecto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hemos visto al señor presidente últimamente en reuniones con alcaldes, con gobernadores, manifestándoles, pues, que ha acreditado a las cuentas de su municipio, de la alcaldía, del consejo municipal, ese porcentaje constitucional, que es el 10%, para que puedan desarrollar todos los proyectos, ¿verdad?, su planificación que tienen también en el gobierno local. Entonces, esa Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, sus siglas serían SCEP, me llaman CECEP, ¿verdad? Pero deletreando una por una, SCEP. ¿Por qué es que me enfoco? Porque, pues, también yo evalúo en exámenes técnicos profesionales y a veces no evalúo solo en derecho administrativo. Emergentemente he tenido que
evaluar en el área pública también derecho penal y su procesal penal, y también laboral y procesal laboral. Entonces, yo escucho lo que preguntan los demás catedráticos que están evaluando. No necesariamente siempre en el área pública evalúo en derecho administrativo, pero me he dado cuenta que hay algunos catedráticos que mencionan por sus siglas a estas secretarías de la presidencia. No cabe duda que pues el perfil de estos catedráticos que examinan en el privado administrativo han de trabajar en alguna dependencia del Estado o quizá en alguna secretaría, en algún ministerio, y por ahí orientan su examen técnico profesional. Entonces es bien importante no solo aprendérselo como es el nombre normal, sino aunque usted no lo crea, también lo pueden preguntar por sus siglas. Otra secretaría que considero también importante manejarla, no nos las van a preguntar todas en un privado, pero podría ser que nos den a escoger, hábleme de 3 secretarías que usted considere importantes de la presidencia, o que le pregunten directamente, hábleme de tal secretaría. Entonces, esa es la obligación por la cual, ¿verdad?, debemos de ser obedientes, de leer nuestras leyes administrativas. Y en mínima parte, ¿verdad?, en el tiempo que nos permite nuestra clase, pues podemos nosotros darle pinceladas a algunas leyes, pero la obligación de ustedes es darle lectura a todas. El semestre no nos alcanzaría para hacerlo acá, y tampoco pues sería conveniente venir a leer artículo por artículo. Cuando yo les hago un laboratorio, pues me enfoco en lo que considero que es lo más importante de una ley, ¿verdad? Ya sabemos que lo importante en una ley administrativa es el órgano administrativo, ¿verdad? De eso va a depender la ley, ¿verdad? Su ley, su reglamento, el objeto, ¿verdad?, de esa ley, las funciones de ese órgano administrativo, la jerarquía, ¿verdad? ¿Quién la dirige? El superior jerárquico hasta el empleado de menos jerarquía, su competencia, ¿verdad? Son aspectos en los cuales nosotros nos tenemos que enfocar, ¿verdad? El órgano administrativo, la jerarquía, ¿verdad?, quién dirige, el funcionario público que la dirige, su competencia, ¿verdad? Y si hay también algún ámbito territorial, porque hay leyes que limitan, ¿verdad? Limitan, como ejemplo en el Código Municipal, limita al alcalde y a su corporación municipal a la circunscripción municipal, que ya todos sabemos que es el municipio, o también lo que se le llama o se le conoce como vecindad, que vimos en la clase anterior. Entonces está la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Sus siglas S, I y una E. CIE. S, I y una E. Luego tenemos la Secretaría de la Paz. Muchas veces el nombre, aunque yo no he estudiado, me puede dar por lógica la respuesta. ¿Cuál es la función de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado? Pues crear, ¿verdad?, o asesorar objetivamente en todo lo que se refiere a inteligencia y estrategia del Estado. Si me preguntan la Secretaría de la Paz, de la Presidencia, todo lo relativo a la paz, ahí va la paz social, la paz de la República, de las comunidades, de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, esto se le conoce por sus siglas en la CEPAZ. S, E, P, A,
Z. Luego pasaríamos a la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente de la República, SOSEP, S-O-S-P, Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente de la República, que aunque pues de todos es sabido que no figura la señora esposa del señor presidente actual, pero debe haber un funcionario o funcionaria pública, como le quiera llamar, encargada de esa secretaría porque tiene que funcionar, ¿verdad? Quiera o no se quiera, es un ente que está creado, tiene presupuesto, tiene asignaciones, principalmente presupuesto de funcionamiento, ¿verdad? Para pagar instalaciones, pagar salarios, comprar equipo, insumos, etcétera. Entonces, como ya sabemos que no ejecuta programas ni proyectos, pero sí necesita un presupuesto que sería para su funcionamiento. Entonces, la SOSEP es la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente de la República de Guatemala. Sus siglas S-O-S-E y una P, SOSEP. Luego tenemos la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, ¿verdad? Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. El ente, ¿verdad?, encargado de asesorar al presidente en temas de planificación, ¿verdad?, y programación. SEGEPLAN. Incluso hay una gran cantidad de becas hacia el extranjero y es esta secretaría la encargada de darlas. Lamentablemente, la mayoría de la población desconoce y anualmente se pierden muchas de esas becas porque nadie aplica. Si alguno tuviese interés, pues puede accesar a la página que la debe de tener y me imagino que deben de haber las distintas opciones de esas becas y aplicar. Sé de exalumnos que han viajado a China, a Japón, a Alemania, a Francia, a todos esos países socios económicos de Guatemala y amigos también se le llaman del país. Entonces, con los que Guatemala tiene relaciones internacionales. Entonces, hay mucha gente estudiando en el extranjero a través de estas becas que da SEGEPLAN, que es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Sus siglas, S, una E, una G, una E, una P, una L, una A y una N. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala. Insisto, hay quizá un 90% o más de becas, de oportunidades para ir a estudiar al extranjero que se pierden, ¿verdad? Si a alguien le despierte interés, pues que sirva también de información esta clase y puede accesar a esa página que la debe tener SEGEPLAN. Luego está la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN. S-E-S-A-N. Como nos hemos podido dar cuenta, ahora estudiando nosotros Derecho y Derecho Administrativo es que nos damos cuenta de la gran cantidad de secretarías que tiene la Presidencia de la República y Vicepresidencia. Muchas de ellas no trascienden, ¿verdad? La población no las conoce. Sin embargo, nosotros como futuros abogados y posibles futuros asesores o funcionarios públicos, pues es necesario que conozcamos las secretarías que tiene el presidente y vicepresidente de la República. Entonces estábamos con la SESAN, ¿verdad? Que es la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. S-E-S-A-N.
N. Luego tenemos la Secretaría General de la Presidencia, ¿verdad? Una secretaría muy importante que ve asuntos administrativos. Es un valioso apoyo de esa secretaría. Yo tuve la oportunidad en algunos años atrás de ser asesor del secretario general de la presidencia, del presidente. Todos esos acuerdos gubernativos, planteamientos, tienen que ir bien planchaditos, hablando en buen chapín, con su fundamento, su sustento, para que no vaya a ir contrario a la ley y pueda ser atacado de inconstitucionalidad. Entonces, es la Secretaría General de la Presidencia, SGP, ¿verdad? Normalmente esa secretaría la conozco muy bien dónde está ubicada. Está en la Sexta Avenida entre Cuarta y Sexta calle. Ahí donde está el palacio y después está la casa presidencial, ¿verdad? Incluso hay una forma de comunicarse internamente entre esa secretaría y la casa presidencial. Pero no la estoy señalando como la más importante, todas son importantes, pero esta porque es, digámosle, como el que le habla al oído al presidente o el que inmediatamente, si tiene alguna duda el presidente, pues la consulta de inmediato, lo tiene a la mano. Entonces, aquí sería la Secretaría General de la Presidencia, SGP. Luego tenemos la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción. Es muy importante porque recuérdense que hay muchos bienes que a través del Ministerio Público o del organismo judicial incautan, ¿verdad? Pues al narcotráfico, a la delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Entonces tienen que pasar por esta secretaría porque también hay una ley de extinción de dominio que da porcentajes de cómo se debe de distribuir lo que se obtenga de un hecho ilícito, ¿verdad? Ya sea dinero, ya sea vehículos, ya sea bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Sería la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción. Sería la SENABED. S, E, N, A, una B alta, una E y una D. S, E, N, B alta, E y una D. Entonces, miren la cantidad de secretarías que quizá la mayoría, incluyéndome, ¿verdad? Y ignoramos que existan o pasan desapercibidas hasta que pues vamos a la ley y nos obliga pues a recordar y decir, bueno, existe tal secretaría. Luego está la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la CENA-CIT, ¿verdad? S, E, N, A, C, Y, T. Repito, S, E, N, A, C, Y, T. Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Por lógica, podemos descifrar a qué se dedica, ¿verdad? Todo lo que implica ciencia y tecnología. Hay una secretaría que esta suena bastante por lo que se dedica, por su función, que va enfocado principalmente a la mujer, es la Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM. 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 Secretaría Presidencial de la Mujer. También, pues, puedo presumir de conocerla un poco.
ya que en determinado tiempo, pues, sigo siendo muy amigo de quien en ese entonces era secretaria de la Secretaría Presidencial de la Mujer, y sin ser yo, pues, su asesor, simplemente su amigo, pues, con la confianza que nos tenemos, me hacía algunas consultas legales para no incurrir en error. Entonces, presumo que la conozco someramente, ¿verdad? No como la Secretaría General de la Presidencia, porque laboré ahí como asesor específico. Acá es más que todo por amistad. Entonces, CEPREN sería una S, una E, una P, una R, una E y una M. CEPREN, Secretaría Presidencial de la Mujer. Luego estaría la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Hay un Consejo Nacional que se dedica pues a ver temas de seguridad del Estado de Guatemala, y esta secretaría presta apoyo, presta asesoría. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. S-T, una C, N-S, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. S-T-C-N-S. Insisto, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo para aprenderse también las siglas, ¿verdad? Porque muchas veces, repito, se nos pregunta, por ejemplo, hábleme de la CEPREN, ¿verdad? Estaríamos en el limbo si pues no hemos sido acuciosos. Después no se pueden quejar, nadie me lo dijo, ¿verdad? Por lo menos en mi clase yo me enfoco mucho en ese famoso examen técnico profesional. Entonces, esa secretaría es muy importante, ¿verdad? Porque pues presta esa asistencia importantísima a la seguridad del país. STCNS. STCNS. Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad. Una más, ni más importante ni menos, pero igual, ¿verdad? Porque los ojos de la comunidad internacional están puestos en estos aspectos, y principalmente la Embajada Americana, que sería la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Secretaría General, ¿verdad? Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ¿verdad? Tiene que ver pues con trata de personas, es cuando pues utilizan a las personas para cualquier tipo de comercio ilícito, incluyendo pues principalmente cuando es una violencia sexual. Y aquí pues lamentablemente tenemos que decirlo, que lo que prevalece, lo que abunda es en las mujeres y en los menores de edad. Entonces sería la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. S, una B pequeña, ¿verdad? De vaca, una E y una T. SBET. S, una B, una E y una T. Los guatemaltecos al pronunciar no sabemos distinguir entre esta B labial y la B dental, que le llaman cuando nos la enseñan en la escuela primaria, ¿verdad? Tenemos dificultad al pronunciarla, por eso es que es necesario distinguirla. La SBET, S, una B dental o pequeña, como le llaman, una E y una T. Otra que también viene a ser importante para los Estados Unidos de Norteamérica, la Embajada Americana y el Departamento de Estado y otras instituciones que tiene este hermano país, es la Secretaría Ejecutiva
de la Comisión contra Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas. Mire la importancia que tiene la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra Adicciones, ¿verdad? Contra Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas. Vamos a sus siglas: S, E, C, A, T, I, D. S, E, C, A, T, I y una D. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas. Bueno, ya mencionamos la mayoría, ¿verdad? O las que hemos para esta clase pensado de que pues son las más importantes, las que nos debemos de enfocar. Disculpen, estoy chequeando la hora para no excederme del tiempo que hemos estipulado para clases. Hasta el momento ha sido un monólogo, pero pues si alguien tiene intervención o quiere intervenir para que no sea un monólogo, pues queda abierta la participación. No sé si alguien quiere intervenir. Bueno, el que calla otorga, ¿verdad? No hay participación. Sigamos con nuestro monólogo de la clase. Profesor, solo una pregunta. Sí, claro. Mire, yo he notado que en la ley ahorita, no la tengo aquí a la mano, hay un artículo que dice que las secretarías pueden ejecutar media vez haya un programa específico, ¿no? Entonces ahí entrarían en conflicto con los ministerios, ¿verdad? Voy a buscar. Sí, pero no es... le quiero explicar una cosa. Que esto es bastante profundo, estudio de maestría y doctorado, ¿verdad? Con todo respeto. Cuando la norma está en sentido presente, es obligatoria, ¿verdad? Cuando está en sentido futuro, es facultativa. Entonces, cuando la norma dice puede, ¿verdad? Es facultativo. Pero siempre y cuando, ¿verdad? Tenga que agarrarse, la norma dice, del ministerio. Entonces vendría a ser una excepción a la regla general, ¿verdad? Recuérdense que hay un dicho que toda regla tiene su excepción. Para que sea lícita, para que sea válida, tiene que estar normado, ¿verdad? Reglamentado. Pero tiene usted toda la razón, compañero. Y gracias por participar. No sé si hay alguna otra inquietud de su parte. No, licenciado, muchas gracias, doctor. Quedó claro, ¿verdad? Recuérdense que el punto, el norte del derecho administrativo es el principio de legalidad, ¿verdad? Que no vaya en contra de la Constitución y que esté, pues, debidamente normado y reglamentado. ¿Estamos? Sí, le entendí, es algo excepcional. Sí, algo muy excepcional y lógicamente tendrá que ir respaldado con un buen dictamen jurídico, ¿verdad? Para lo cual, pues lógicamente, hay tantas secretarías que buscará el presidente en cuáles de ellas se apoya para que le brinden la asesoría correcta, ¿verdad? Recuerde que también el presidente puede tener asesores específicos, ¿verdad? Aparte de las secretarías y todas las instituciones administrativas que tiene a su disposición. ¿Estamos claros, mi querido amigo? Sí, doctor, gracias. Excelente, excelente. Sí, porque me interesa que no quede en el ambiente duda, ¿verdad? Y si por alguna razón, ponga atención a eso, esa norma que usted leyó le pareciera a alguien o le afectara en sus intereses, pues para eso está la inconstitucionalidad, ¿verdad? Tanto en casos concretos como la inconstitucionalidad general, ¿verdad? Para eso está
Recuérdese aquella garantía constitucional que está en la ley de amparo, que es la defensa de nuestra Constitución, ¿verdad? Toda cosa tiene su salida legal, ¿verdad? Si a alguien le afectara esa norma, la puede atacar de inconstitucionalidad, entonces tendrá que ir a la instancia del ente encargado, que es la Corte de Constitucionalidad, para pues dictar una sentencia en relación a ese tema. Creo que abona un poquito más, ¿verdad, mi amigo Alan? Sí, a mí me había quedado duda cuando estaba leyendo la ley del organismo ejecutivo y Sí, me entraba la perspicacia esa de que a veces podría entrar en conflicto con un ministerio, pero veo que tiene que estar aliado al ministerio, no tan separado, ¿no? sí. Y lo otro que le acabo de reforzar, ¿verdad? Esa garantía constitucional, que es la defensa de la Constitución, y tendría que atacarse de inconstitucionalidad e ir a la CC y la Corte de Constitucionalidad dictar una sentencia en relación a eso. ¿Estamos? Gracias. Vámonos un poquito en la Secretaría, que la función principal de la Secretaría de la Presidencia, ¿verdad? Que esto, como les dije, tuve el honor de estar ahí asesorando, no solo en materia administrativa, porque hay tantos temas que un Estado, un jefe de Estado necesita tener el consejo legal, ¿verdad? Jurídico. Entonces, la Secretaría General de la Presidencia de la República es una institución que no tiene bajo su responsabilidad el manejo de recursos para ejecución de obras. Volvemos a lo mismo. Y proyectos. Únicamente tiene un presupuesto asignado para su funcionamiento, ¿verdad? Y cuando hablamos funcionamiento es el personal, el inmueble, ¿verdad? El equipo, ¿verdad? Para que pueda funcionar, los salarios, principalmente, tiene un presupuesto asignado bastante fuerte para poder cumplir esa función que tiene a su cargo. Pero quisiera que señaláramos una función importante de esta Secretaría General, que podría también ser pregunta de un examen privado. Tiene a su cargo, atención, la juramentación de los ministros de Estado. Muchas veces lo hace el presidente, pero pues porque lo decide él así, tiene la potestad, pero la mayoría de veces lo delega en el secretario general de la presidencia, porque quizá él tenga que ocuparse de otras funciones, ¿verdad? Que le son pues inherentes a su cargo, y de esa manera pues descarga en el secretario general de la presidencia la juramentación de los ministros de Estado. Entonces vamos ya al marco jurídico para ir concluyendo. Ya muy bien nos lo dijo nuestro amigo, la ley del organismo ejecutivo fundamentalmente, y el artículo que leímos lectura en la Constitución, que es el 202, y que además leímos una parte conducente de una sentencia. Constitucionalmente ya vimos que es el artículo 202, el marco jurídico de las secretarías. Luego la ley del organismo judicial, decreto número 114-97. También les recuerdo que muchas veces nos podrían decir en el privado, saque su ley, ¿verdad? O su decreto 114-97. Entonces yo lo que aconsejo es, ¿verdad? Que cuando corren sus códigos, a cada ley le pongan también su decreto o el acuerdo, si es que es acuerdo el que tiene. Entonces, cuando hablamos del decreto número 114-97, estamos hablando de la ley del organismo ejecutivo.
Ahí toralmente nos tenemos que enfocar en el artículo 8 que nos habla de la naturaleza de las secretarías. Luego también nos tendríamos que enfocar en el reglamento orgánico interno de la Secretaría General de la Presidencia. Imagínense la cantidad de leyes, ¿verdad? Que es el acuerdo gubernativo, se los doy, 80-2020, ¿verdad? Reglamento orgánico interno de la Secretaría de la Presidencia de la República de Guatemala. O sea que no solo está la ley orgánica, sino que también en este caso esta Secretaría tiene un reglamento interno que es el 80-2020. Y ahí quisiera yo que se enfocaran en la lectura del artículo 2, que de igual manera nos habla de la naturaleza de la Secretaría General de la Presidencia, ¿verdad? Que es el órgano de apoyo jurídico, esa es la naturaleza, y administrativo, de carácter constante e inmediato del presidente de la República. Mire qué importante este artículo 2, lo repito. Nos habla de la naturaleza de la Secretaría General de la Presidencia de la República. Y dice que es un órgano, ¿verdad? Lógicamente administrativo, ¿verdad? Aquí todo lo que hablamos en derecho administrativo tiene apellido administrativo, órgano administrativo, funcionario administrativo, acto administrativo, recurso administrativo, todo termina en administrativo. Entonces es un órgano administrativo, para que concluyamos ahí la clase, responsable del apoyo jurídico y administrativo de carácter constante e inmediato del presidente de la República. Eso está textualmente en el artículo 2 de este reglamento orgánico interno de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Acuerdo Gubernativo 80-2020. Para su examen privado, por favor, conseguirlo. Entonces nos ha consumido el tiempo. Ya entrar a desarrollar otros temas no nos alcanzaría, pero ahí creo que está lo toral, lo más importante de las secretarías de la Presidencia de la República. Entonces no me resta más que desearles una feliz tarde, que Dios les bendiga. Nos vemos, primero Dios, el próximo día de clases, que sería el próximo miércoles. Yo paso entonces a retirarme, José, y nos conectamos para la siguiente sección. Muy bien, licenciado.